Saludamos al doctor Alfredo Aguilar, él es gerente de movilidad del GAT municipal de Cuenca. Doctor Aguilar, bienvenido. Crece la preocupación ciudadana con respecto al costo del transporte público. A nivel nacional suben los combustibles y esto, al margen de cómo finalmente lo haga el gobierno, va a incidir en general en la inflación. Esto sucede a nivel nacional, mientras aquí en la ciudad de Cuenca se planifica en poco tiempo elevar los costos del transporte público, tanto en buses como en taxis, y a esto se suman las denuncias de ciertos abusos que ha hecho la ciudadanía. En todo caso, las autoridades han señalado que la elevación de los precios, particularmente en el transporte público local, se lo hará con focalización, así lo ha dicho el alcalde, lo acaba de ratificar como intención uno de los concejales. Quisiéramos conocer, doctor Aguilar, ¿qué es lo que se espera hacer con respecto a esta elevación del transporte público que va a coincidir con esta impactante medida nacional? Gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a todos quienes hacen Antena 1, a todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Perfectamente, adelante. ¿Sí? Gracias, buenos días, Rosana, un saludo cordial a usted también. Efectivamente, nosotros estamos llevando a cabo un estudio técnico para determinar los costos de operación del transporte público urbano en buses, en los 475 buses que están operando por 7 operadoras privadas dentro de la ciudad de Cuenca en este contrato de concesión que ya se está dando hace algunos años atrás. Este estudio técnico, 100% técnico, también como un factor muy importante socioeconómico, y que está observando la metodología sugerida por la ANT a todos los GATs a nivel del país, lo está haciendo la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Hemos optado porque una casa de estudios, una empresa pública que es de una de las instituciones que forman parte de la academia de nuestra ciudad, lo haga por la sensibilidad del tema, por la objetividad, la imparcialidad que debe tener este estudio. Está desarrollándose de una manera prevista en el contrato. Hay 6 entregables que deben ser dados justamente por la EP de la U de Cuenca, el GAD municipal. Nos han dado ya el 1, el 2 y el 3. Están pendientes por hacerlo el 4, el 5 y el 6 porque están en las validaciones, y justamente entre los entregables, que dicho sea de paso, ya se empezaron a hacer las socializaciones de estos 3 productos, tanto con la Cámara de Transporte de Cuenca, los dirigentes y las bases de las 7 operadoras de transporte, así como también con los señores y señoras concejalas y obviamente con el señor alcalde de la ciudad. Se trata del diagnóstico de la flota, de las condiciones generales de la misma, de los costos fijos y variables de la operación, kilómetros recorridos, kilómetros con pasajeros y kilómetros muertos, es decir, sin usuarios, el tema del costo de todos los repuestos, mantenimientos preventivos, correctivos, un análisis de la demanda y un análisis histórico de la demanda, de cómo está la demanda y cómo estuvo la demanda de los buses desde el año 2018 hasta la fecha, y obviamente un estado de pérdidas y ganancias, porque uno de los pedidos de los TDRs fue esto, que justamente se revise hasta el fondo, digamos así, Gustavo, si usted me permite, el tema de los balances de todos los ingresos, de todos los gastos que tenga cada una de las empresas que conforman la Cámara de Transporte, y nos dé un estado de pérdidas y ganancias. Eso es lo que se tiene y eso es lo que se está dando a conocer a todos los involucrados en este sentido. Esto va para buses, imaginamos, doctor Aguilar, ¿o es para buses y taxis todo lo que nos está diciendo? No, únicamente buses, Gustavo. El de taxis, le cuento, estamos recién haciendo los TDRs. Vamos a hacer un estudio que no solamente mire un tema de tarifa de taxi, sino de dimensionamiento de flota. Ha habido un sinnúmero
de solicitudes y de requerimientos de los ciudadanos de que no es fácil conseguir un taxi en Cuenca, de que no es fácil tomar un taxi en Cuenca en ciertas horas del día y con ciertas condiciones climatológicas. Empieza a llover un poquito, no se diga un poco más fuerte, y casi es imposible ya tomar un taxi en la ciudad. Tenemos estadísticas de cuántas llamadas de Azutaxi son inatendidas, es decir, no son respondidas y no son satisfechas esas llamadas, y todo esto nos hizo que tomemos la decisión, siempre consensuando con los dirigentes del taxismo, de hacer un estudio de dimensionamiento de flota, a ver si es que se necesitan o no más taxis en Cuenca y cuántos se necesitan para servir de mejor manera a los cuencanos. Y en este mismo estudio también se realizará el tema de la tarifa mínima diurna, mínima nocturna, kilómetro recorrido, valor de arranque, es decir, todos los 7 valores que hay dentro de la tarifa del taxi, que como usted se acordará, estimado Gustavo, esto desde el año 2014, cuando yo tuve la oportunidad de ser gerente del EMOV, y con la comisión tripartita y con el Consejo Cantonal de ese entonces, se resolvió la tarifa y el uso obligatorio del taxímetro. Antes en Cuenca nadie utilizaba el taxímetro. Desde el 2014 esto es una obligación. En Cuenca lo hacen, creo yo, en la gran medida, pero la empresa de movilidad tiene que seguir haciendo controles y tiene que sancionar a aquellos taxistas que no estén cumpliendo el uso reglamentario y legal del taxímetro en nuestra ciudad. Ahora, doctor Aguilar, volviendo al informe de los buses, a este estudio de consultoría que ha hecho, prácticamente ha concluido ya la UCuenca EP, la aspiración de los transportistas es que haya un incremento de la tarifa. En un diálogo anterior con usted decía que no hay ninguna decisión en firme respecto de este tema, pero como decía, hay la expectativa, hay la inquietud, la incertidumbre, además de los ciudadanos, de que pueda incrementarse la tarifa del bus. Le acabábamos de escuchar también al concejal Iván Abril, quien decía que en caso de que se apruebe el incremento de la tarifa, esto debería asumir el municipio vía subsidio y no trasladar este costo al ciudadano. Desde la administración, ¿qué están analizando respecto de esta posibilidad? Estimada Rosana, y hoy día le vuelvo a informar y a ratificar, no hay ninguna decisión en firme, esa es la verdad. Esto se tiene que decidir en alguna sesión de Consejo Cantonal que se ponga ya en el orden del día, pero para llegar a aquello se debe cumplir primero con todos los entregables y después con todas las socializaciones, que es justamente en el espacio donde estamos ahora mismo. Pero desde luego, en los TDRs mismos solicitamos a la universidad, a la empresa pública de la Universidad de Cuenca, que analice unos escenarios mixtos, es decir, que en algún tema o en algunos casos haya un incremento al usuario del bus, pero que en otros el GAD municipal sea el que subsidie. El señor alcalde ha sido absolutamente claro, y en todas las conversaciones que hemos mantenido con él ha sido claro en que hay que proteger a los que menos tienen, a las personas que no tienen ni siquiera un sueldo básico al mes y que tienen que subirse 2, 3, 4 veces al bus, y no solamente una persona, sino varios miembros de esa misma familia. Eso hay que focalizar, eso hay que saber quiénes son. Para eso habrá que llegar a un tema de personalización de tarjetas, que también hemos hablado ya de esta situación con la Cámara de Transporte, porque acuérdense que son ellos los que manejan el sistema y ellos nos deberían ayudar con el tema de la personalización de las tarjetas, sobre todo a estos grupos que en algún momento, todavía no está decidido nada ciertamente, pero que en algún momento se puede tomar la decisión de que haya un incremento, pero para ciertos grupos no haya ningún incremento y que sea el grupos municipio de como Cuenca cuáles, grupos como cuáles, doctor Aguilar. Tercera edad existe ya en esa clasificación, pero quisiera hacerle referencia a lo que sucedió a nivel nacional con la focalización del precio de los combustibles, que al final desistió el gobierno por la complejidad que existe en manejar diversas bases de datos, además por esa pésima costumbre que existe
en Ecuador, posiblemente no solamente en Ecuador, en donde se hace una norma y enseguida aparecen las formas de hacer trampa. Complicaría mucho el funcionamiento del sistema público, además generaría muchos dolores de cabeza, no solamente para el municipio, también para la Cámara de Transporte. Tenemos que tener un sistema de control exhaustivo, desde luego, Gustavo. Yo me refería sobre todo a los quintiles 1 y 2, a los grupos que están sin un trabajo fijo, a los grupos que no tienen un trabajo estable, que a veces tienen un empleo o un subempleo, y en otros casos pero incluso eso son va, ¿cuál desempleados. sería el mecanismo, doctor Aguilar? Porque dar con esta gente, que además podrían ser situaciones temporales, va a resultar muy complejo. Bueno, el mecanismo sería la personalización de las tarjetas y obviamente un levantamiento. Y ya el estudio de la EP de la U de Cuenca hace un estudio bastante grande, ni siquiera en quintiles, Gustavo y Rosana, sino en deciles. Es decir, con mucho más, ¿qué les puedo decir? Con mucha mayor precisión en cuanto tiene que ver, y además de levantamiento de encuestas y más que ya tenemos. Este podría ser uno de los mecanismos. Una de nuestras preguntas era si es que el sistema de la Cámara permite la personalización de tarjetas, porque no todos los sistemas lo hacen. Por ejemplo, el del tranvía sí, casi el 100% de las tarjetas del tranvía son personalizadas. En cambio, la Cámara, el tema del bus urbano pasa todo lo contrario en la actualidad. Únicamente las personas que pagan media tarifa, es decir, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los estudiantes escolares y colegiales tienen tarjeta personalizada. El resto de usuarios, que son la gran mayoría que pagan el pasaje normal, no tienen personalizados, y hacia allá debemos entonces ir encaminado. Hemos hecho las averiguaciones técnicas, nos han dicho que esto sí es posible, y también se está haciendo un análisis, estimado Gustavo y Susana. No quiere decir que ya esté resuelto nada, ni que vayamos a resolver por ahí, pero ¿por qué no podemos también pensar en una tarifa diferenciada en el bus como tenemos en el tranvía? Es decir, los usuarios frecuentes, los que utilicen más de un determinado número de veces al día el bus, pueden pagar una tarifa. Acuérdense que nosotros tenemos en el tranvía el multiviaje, que se llama, y las personas que utilizan tal vez unas 2 o 3 veces por semana el bus, otra tarifa. Ahora, esto es mucho más factible, parecería, doctor Aguilar, es lo que se utiliza en cualquier país del mundo, es algo generalizado y fácil de manejar, pero eso de una segmentación socioeconómica, ya sea por quintiles o ya sea por atributos de cada usuario, va a ser sumamente complejo. En todo caso, queda en manos del municipio y de ustedes esta responsabilidad. No es fácil, Gustavo, desde luego, pero no es imposible. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre a proteger a quienes más necesitan, a quienes menos tienen, pero por otro lado, y eso también hay que entender, y los números son clarísimos, estimado Gustavo y Rosana, que el estado de pérdidas y ganancias de las operadoras del transporte son realmente alarmantes. Esa es la verdad. La demanda ha bajado en más del 15% desde el 2019 a la fecha. Es decir, antes de la pandemia habían en Cuenca casi el 15, 16, 17% promedio de más demanda, de más usuarios que lo que tenemos ahora. Entonces, hoy día tienen menos ingresos. Eso es una realidad. El diésel en el 2018 tenía un precio, hoy día tiene un precio mayor. Eso también es una realidad. Antes los repuestos costaban un valor, hoy día con el IVA más alto y con el paso de los años los repuestos están más altos y más caros de lo que estaban en el 2018. Entonces son temas que a la final influyen en el estado de pérdidas y ganancias, y algo que debemos también nosotros observar como municipio, y esto está regulado incluso en una ordenanza municipal, es el tema del equilibrio económico de los prestadores del servicio. Nosotros estamos claros de que ellos dan un servicio público, pero también estamos claros de que ellos son privados y que necesitan tener una rentabilidad razonable por justamente este servicio que están dando. Claro, creo que el tema de la necesidad de una elevación
de acuerdo a las tendencias históricas. Eso no se discute, doctor Aguilar, más son los mecanismos que se aplicarían si es que se decide focalizar o ir hacia subsidios. Cuéntenos también sobre el otro tema que lo ha abordado el día de ayer el gerente de MOVEP, las denuncias sobre irregularidades en el manejo del taxímetro en Cuenca. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo en eso he tenido varias conversaciones con Darío Ordóñez, con Lenin Guzmán, el gerente de control de tránsito. Lo he hecho con Eduardo Andrade, con Iván Moreno, que son los dos presidentes de las dos asociaciones grandes que aglutinan los 3.615 taxis aquí en el Cantón Cuenca. Hemos sido claros, desde el año 2014 esto es una realidad en Cuenca. Antes nadie utilizaba el taxímetro, hoy día lo hacen. No sé si todos, no sé si el 100%, creo que no. Gustavo, yo también he oído algunas denuncias, pero el tema es haciendo los controles en la vía pública, en el terminal terrestre y dando las sanciones a quienes no están usando el taxímetro y a quienes usando el taxímetro tienen alguna descalibración el taxímetro, por no llamar alteración, que eso también nos hemos encontrado antes y tengo entendido que ahora unos pocos, porque la gran mayoría, yo quiero también informar que la gran mayoría son personas que están cumpliendo con esta obligación, que están cumpliendo con la ley, que son buenos ciudadanos, que son buenos agremiados al taxismo, que están sirviendo a la ciudad, pero también hay uno que otro que o no utiliza el taxímetro o tienen hecho algún tema de calibración especial que no obedece a las tarifas que están reguladas y que están ordenadas y que están vigentes, y entonces eso es fácil, por suerte, el control en la vía pública. Esto se puede hacer un control no solamente con los amigos del CTP, que decía el doctor Darío Ordóñez con absoluta razón, sino incluido con agentes civiles de tránsito, porque el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, establece en uno de sus artículos como una contravención de tránsito el no utilizar el taxímetro conforme lo manda la ley. Es decir, los agentes civiles de tránsito más los controladores del CTP deben estar haciendo estos controles, no son los únicos que se hacen. Hay temas de alcoholemia, de licencias, de documentos, de estacionamientos y demás temas que se hacen controles en vía pública, pero no estamos ni de lejos despreocupados a seguir controlando y a seguir haciendo que aquellos, pocos realmente, pero aquellos que no están haciendo uso del taxímetro, lo hagan, porque luego vendrá la sanción correspondiente. ¿Se ha comprobado de alguna manera estas alteraciones a los taxímetros, que sería un tema sumamente grave? Uno que otro sí, Gustavo. No le puedo dar cuándo fue la última vez, pero hemos detectado ciertamente algunas veces que el taxímetro están calibrados con otra tarifa que no sea la tarifa, que no es la tarifa vigente. Por ejemplo, el kilómetro recorrido. Esto es lo que más, a lo mejor la tarifa de arranque cumplen la tarifa mínima, desde luego, diurna y nocturna, pero en el kilómetro recorrido ponen unos centavos más. Y claro, las carreras más largas con estos centavos más sube el precio. Entonces sí, se ha detectado, se han hecho las infracciones del caso. Inclusive yo me acuerdo ya hace unos 3, 4 años atrás, no sé si al término de la administración del ingeniero Marcelo Cabrera o al inicio de la administración del ingeniero Pedro Palacios, incluso se presentó una denuncia en fiscalía, porque además de constituirse en una infracción de tránsito, en una contravención de tránsito, para hablar con mayor propiedad, también ya se estaba hablando de un tema y de un delito mayor. No se ha detectado muchos casos, sí algunos, y se han estado dando los tratamientos que la ley ordena, estimado Gustavo, y eso se debe seguir haciendo. Mientras más denuncias tengamos es porque yo siempre soy claro en decir, cuando el río suena es porque piedras trae. No creo que la gente se esté inventando. Si es que hay un aumento en el tema de las denuncias, tenemos que incrementar y tenemos que ser mucho más rigurosos en el tema del control. ¿Qué sanciones da la ley para infractores de este tipo? Pérdida de puntos en la licencia. No me pregunte cuántos, no estoy justo con este tema en este momento, pero es una contravención de tránsito
que da una multa económica, es decir, una sanción pecuniaria y pérdida de puntos en la licencia. No hay prisión, desde luego, no es pérdida de la libertad por este tema de utilizar mal el taxímetro o no utilizar el taxímetro. Y en el caso ya de temas de alteración de equipos electrónicos, eso ya sale del campo de tránsito, ya sale del campo de movilidad y entra justamente en el ámbito penal, y obviamente eso sí ya está penado incluso con penas privativas de la libertad. Lo más grave, doctor Aguilar, en esto es que se pueda perder fe en el sistema, que los usuarios pierdan la confianza en el taxímetro, por lo que el municipio debería pensar en sanciones realmente fuertes para evitar que este tipo de malas prácticas deteriore al sistema. Y vayamos, doctor Aguilar, al tema de siempre, la integración del transporte en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo marchan las cosas en este sentido? Estamos avanzando y ya en la contratación de Indra, estimado Gustavo, esa decisión está tomada ya. No vamos a tener un nuevo sistema y botar a la basura los dos existentes, vamos a integrar el sistema del tranvía con el sistema de los buses, vamos a volverles interoperables a nivel de monedero. Se han estado dando todos los informes internos, el legal, el financiero, el técnico, dentro del GAD municipal. Los temas públicos hay que hacerlo así, porque en cualquier momento la Contraloría puede entrar a revisar y necesitamos tener todos los fundamentos técnicos, financieros, jurídicos, legales y más para tomar las decisiones. Se está hablando con la Cámara, o más bien dicho, se han tenido miles de reuniones con la Cámara de Transporte, y asimismo lo tendremos las que sean necesarias. Se tendrá que firmar un convenio en los próximos días, y paralelamente nosotros estamos avanzando en la contratación de Indra. ¿Por qué razón? Nosotros actualmente con lo que tenemos no podemos llegar hasta interoperabilidad, porque tenemos que contratar ciertos desarrollos tecnológicos. ¿A quién? ¿A quién tiene el código fuente? Cuando se contrató el sistema del boletaje del tranvía, jamás lo hicieron para que el código fuente quede en el municipio de Cuenca, sino tiene Indra. Por lo tanto, es régimen especial de proveedor único que pueden hacer estos trabajos, y ellos son los que tienen. Ya llegamos a un acuerdo en el precio, ya llegamos a un acuerdo en el plazo. El precio que nos mandaron, la proforma, el presupuesto inicial, fue mucho mayor al que actualmente hemos llegado a un acuerdo. También el plazo en el tiempo del desarrollo, ellos querían tomarse más meses de los que ahora se van a tomar, alrededor de 6-7 meses desde que está la contratación. Y acordémonos que incluso el alcalde, aprovechando un viaje a la feria de Madrid, donde Cuenca recibió uno de los primeros premios en esta feria, aprovechó el viaje para también visitar las instalaciones de Indra, restablecer la confianza, Gustavo, porque cuando nosotros llegamos no nos querían responder casi. Pero doctor Aguilar, ¿existe una fecha meta para este proyecto que se viene discutiendo por casi 2 décadas en Cuenca? Quizás, Gustavo, una fecha con absoluta precisión no, pero nosotros a la interna hemos hablado con el alcalde, con los compañeros del área de movilidad y de tecnología también, obviamente con los compañeros del tranvía, y esperamos llegar a finales del año 2025 con todo esto desarrollado y en vigencia. Si es que lo podemos hacer un poco antes, que mejor, pero no me atrevo a darle un plazo exacto, porque siempre el tema de tiempos en lo público es un poco complicado dar por todas las situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos es lo que yo le estoy comentando ahora mismo. Bien, muchísimas gracias, doctor Aguilar. Hay algunos temas que pide la ciudadanía conocer. Realmente no tenemos el tiempo, salvo que nos dé usted una respuesta sumamente corta sobre la ordenanza de 2 en moto, y también el problema que se está convirtiendo esos buses eléctricos, que se esperaba sea una rápida integración, además un paso hacia la contemporaneidad en el transporte. Le agradeceríamos en unos 30 segundos nos responda sobre estos 2 temas. En el tema de buses eléctricos, es uno de los proyectos de la KfW, del préstamo de la KfW. Estamos con las no objeciones ya de los TDRs, estimado Gustavo. Vamos a empezar a contratar en un par de meses más
no solamente los buses eléctricos, sino las ciclovías, la expansión de bici pública y las calles completas. En el tema de buses eléctricos, la consultoría dura 9 meses a partir de su contratación y recién cuando tengamos el producto de esta consultoría, vendrá el tema de la instalación de electrolineras y la compra de buses eléctricos. Es un proyecto que seguramente estará, no sé si para finales del próximo año o inicios del subsiguiente, pero estamos dando todos los pasos que contempla la ley. Obviamente el tema de la bici pública, el tema de las ciclovías va a ser un poco más rápido. En el tema de la ordenanza de dos en moto, tengo entendido que en el Consejo Cantonal tuvieron un taller entre el alcalde y los concejales. Ahí llegaron a un acuerdo. Tengo entendido que esto se pondrá en un momento determinado. Lo que aquí hay que ser claros es que aquí nadie pretende crear nuevos tipos de transporte. Lo único que se pretende es regular ciertos temas que nos están dando conflicto en la movilidad. Me estoy refiriendo a los deliveries propiamente, y obviamente también en el tema del número de personas de motocicleta. Entiendo, Gustavo, no está dentro de mi departamento, esto está ya dentro del Consejo Cantonal, que esto se pondrá en el orden del día de una próxima sesión del Consejo Cantonal. Bien, muchísimas gracias, doctor Aguilar, por habernos atendido. El doctor Alfredo Aguilar es el gerente de movilidad del GAD Municipal de Cuenca.